da casi con la primera, pero bueno, la primera, Fellini, Visconti... me parece más superior. Monicelli es el que ha hecho La Grande Guerra, que esa es una... Las mata Brancaleone. No. Hay un Aunque libro a mí, insisto, a mí La Escapada para mí no ha envejecido, pero bueno. Hay un libro de la Concejalía de Cultura de Oviedo que se llama Vive y deja vivir, entre el neorrealismo y la comedia italiana, donde repasa... Fotos maravillosas. Están todos esos libros. Fotos maravillosas. Están todos los títulos. Y yo me tuve la paciencia de verme todo eso tranquilamente. Y en esas páginas, fíjate, el papel y las fotos te dan la idea de cómo un cine va perdiendo fuerza y se queda diluido como lleva años ahora. Y los 60 y los... Pero decía Miguel 50, antes, 60 son... Juan, decía Miguel una cosa que era como una especie de abatimiento de depresión que sintieron estos cineastas. La palabra que has empleado no sé cuál era, pero más o menos... Sí, no, es como... que les pasa mucho a los viejos que de repente dicen cómo está la cosa y lo que tiene éxito y lo que, los que consiguen trabajar, que es lo que le pasó también a los viejos cineastas americanos. Y aquí a Berlanga, sin ir más lejos. Y allí, por ejemplo, yo he vivido ese tiempo de pobres pero guapos y todas esas películas, es que arrasaban totalmente. Gente no hablaba más que de eso. Y entonces resulta que... hubiera sido bonito, pobres pero feos. Pero en ese momento estaba luchando Fellini. Lo que pasa es que tuvo Fellini la suerte de que hace de pronto la Dolce Vita. Si no hubiese quedado su... Lo que yo me refería es que a lo que dice Miguel de esa especie de desánimo o de tristeza que les embarcaba ahí, un libro que tú conocerás que se llama La aventurosa historia del cinema italiano, que llega hasta casi 70 y muchos, ¿no? Y son entrevistas con todos ellos. Y es verdad lo que dice, yo no había reflexionado. Hay como una especie de desánimo y un generacional. Y hay un cansancio, como si una generacional y el país cambia mucho. El país pierde algo de lo que ha estado viviendo, que es todavía de los años 50, 60, de la ilusión por una Italia que se incorpora al mundo, que se nota que es aplaudida en todas partes, que vende estrellas, zapatos, estrellas. Y eso, en algún momento empiezan esos de gobiernos que cambiaban cada pocos días. Es que antes incluso de que hubieran muerto, es que las estrellas eran las mismas durante muchos años. Gassman, Sordi, Mastroianni, Sofía Loren, Tognazzi, Gina. Este trabajó con Anita Edberg, trabajó también Risi, o sea que... Grandes estrellas, ¿no? También ellos encontraron que tenían que volver a utilizar esos comediantes, en el mejor sentido y más admirable de la palabra. Pero claro, trabajaban con esta gente porque realmente eran prodigiosos, eran unos actores extraordinarios. En el caso de Gassman, que yo seguí mucho y tal, incluso le escuché aquí en un recital que dio en el Instituto Italiano de Cultura en los años 80, vino y dio poesía italiana y tal. Gassman es que era un ídolo en Italia para muchas, sobre todo para las mujeres, por su aspecto de galán, pero intelectualmente además era el hombre de teatro que, como pasaba aquí con Fernando Gómez, que reunía en sí todas las cualidades, maravilloso y tal. Y hay un famoso, todavía se habla siempre de su Hamlet, se llama Anleto, donde ese Hamlet ha quedado en la historia y toda la gente le respetaba y le quería muchísimo. Sí. Por eso me parece lo más importante de Gassman, a mí me gusta mucho, es Rufufú, porque ahí no es el intelectual, sino el tipo medio destarifado, que está maravilloso. Sí, bueno, no como en esta película de hoy que ya es otro hombre. Sí, bueno, pero hombre, La Escapada yo creo que es uno de los mejores trabajos que yo he visto a lo largo de mi vida de un actor. La Escapada es un prodigio. Cómo pasa de la inconsciencia a que le importe algo mínimamente, el cinismo. Y aquí yo creo que está estupendo. Es que es muy difícil hacer ese personaje de colérico a veces. Y Gassman tenía todos los registros. A veces parece que está haciendo Hamlet, pero un poco. Es que Gassman tenía un abanico muy amplio de registros. Pero tenía un carácter fuerte, era un hombre que podía ser... Ese carácter fuerte lo tenía él. Tiene, por ejemplo, la fuerza que desprende es la que no desprende Al Pacino. No logra eso. Tiene esa fuerza, pero además... En esa película. En esa película, claro. En El Padrino está genial. Que vamos a ver la semana que viene. Está genial y sin embargo el Oscar se lo dan por esta. Y no se lo dan, porque le tocaba por 3 o 4 años y se lo dieron a Paul Newman por El color del dinero, cuando en Veredicto Final estaba maravilloso El Buscavidas 1. Sí, bueno, es porque te toca porque hay veces en que
dicen más o menos, bueno, nos hemos... No, aquí a Gassman por esto pasado. le dieron el premio de interpretación en Cannes. Sí. Yo creo que Gassman tiene todos los premios europeos, en Venecia, en Cannes, tiene todo. Y tú citabas eso, yo al principio hablaba de King, ¿tú te acuerdas de la película King? Ahí él daba un recital. Un director técnico que fue, creo que Francesco Rossi. Sí. Fue un director técnico. Luego él ha dirigido varias películas más. Pero yo creo que esa película la hizo él. Sí, sí. Se le nota, y entonces hay como 4 o 5 momentos que él da como si fueran clases de 4 maneras diferentes de interpretar. El teatro isabelino, la comedia, entonces está muy bien en esa película él. Y bueno, claro, lo que pasa es que en Rufufú, como dices tú, pues es prodigioso, pero bueno, ¿cómo está en la Gran Guerra? Claro, la Gran Guerra, y eso es un prodigio. Yo creo que Monicelli también, ¿no? realmente le entendía muy bien. Ahora, aquí está muy bien, es un papel muy mutuamente. difícil este. Y hay momentos que transmite esa especie de algo sombrío, algo incluso terrorífico, cuando él está, cuando pierde el bastón, cuando se levanta en la terraza, hay una cuando tristeza, hay se un despeina, desamparo. y sobre todo cuando se ríe, tiene algo diabólico, como malévolo, Pero ¿no? hay una premonición ahí, porque sabes que al final de la vida de Gassman fue una depresión terrible. El libro ese que escribió que se llama Con la vida a la espalda. Sí. Entonces, pero yo intenté, vamos, con esta casa como si intenté reflejara, entrevistarle en Bolonia con un programa de que se vino abajo porque en ese momento en esta casa había gente muy rara porque me dijeron que no era el programa interesante. Estaba Gassman, Bassani, estaba Átimo, Sí. estaba el otro senador que murió hace poco y tal, estaba Moravia, con el que yo hablé por teléfono. Todo eso, alguien que ya no, por suerte ya no está en televisión, dijo que no teníamos figura para ese programa de letras. A lo mejor no lo entendiste bien, quería decir que quería un programa solo para Gassman, otro para Moravia, otro para Giorgio Bassani. Él tenía una cosa que se llamaba La Bottega, era un teatro, un sitio en Bolonia donde daba clase a toda la gente joven. A mí me gustó mucho una entrevista que se hicieron Mastroianni y Gassman, que fue publicada aquí, ¿no? En un y decía Mastroianni y Gassman, porque ellos se reían de la cuestión del método y todo eso. Desengáñate, hay que ser idiota para ser bueno. Desengáñate. Y decía, porque es que, dice, está Gassman metido, ¿no?, en Hamlet con su voz temblorosa y de pronto dice, oye, que se ha caído ese foco. Claro. Y luego sigue, ¿no?, continúa otra vez con la voz temblorosa, hablando del oficio de actor que va mucho más allá de todas esas tonterías. No, hablaban del método. Del método, que ellos no... Antimétodo. No, es que la manera de interpretar de ellos no tiene nada que ver. Como el método Isber, por hablarte de ponerlos a ese nivel de genio, ¿no? Pues nuestro José Isber, pues... Digamos que no lo necesitaban, ¿no? No necesitaban, se expresaban de otra manera. No necesitaban un estudio previo para componer un personaje tan metódicamente, que probablemente viene ahí lo de Stanislavski, sino que ellos eran los actores, decían esto es lo que hay que hacer y lo hacían. Bueno, yo ¿no? he dicho tontería, tampoco es tontería, porque en Brandon y en otros funcionaba divinamente, ¿no? Sí, cuando funcionaba. Cuando funcionaba, pero ellos venían de una escuela más basada en la experiencia. Antes citaba yo, ¿no os ha parecido que el arranque, cuando llega el chico, el soldadito, a esa casa, con esa señora mayor, la cocina, el pasillo, es un poco de Torescola, ¿no? Eso lo ha utilizado luego mucho de Torescola, esa manera de rodar y de meterse en la cocina en un traveling lateral. Incluso hasta la luz. Sí, es además es especie de mundo cerrado y como polvoriento de alguien muy antiguo y muy perdido de la señora con las bayetas, ¿no? Hombre, es parte de lo que yo creo que tiene una película en algún sentido, es que tiende a unas contraposiciones un poquito obvias. Dice, parte de esto para luego llevarte a los exteriores y a la luz creciente del sur, todo el recorrido ese que las películas italianas que son como parecidas a las road movies, la verdad es que es muy gracioso, pero siempre un trayecto de sur a norte o de norte a sur, porque prácticamente la forma de la península casi obliga. Pero aquí hay muy claramente esa cosa que a veces se ha asociado con que pasar, digamos, de la afectación y no sé qué a la espontaneidad. Y en este caso lo que hay claramente es pasar de una especie de cosa como de cierta civilización un poco rancia a pasar a un terreno como de, en algún sentido, de vulgaridad y de desorden, de suciedad, de multitud,
de no hacer nada, porque prácticamente no Sí, hacen de paellas, nada. ese es el Claro, y mundo. están allí De petos, eso es un mundo lleno de luz. estirando el día y la noche hasta las madrugadas y ser cosa de tiempos completamente perdidos, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento que tiene la película, que si se hubiera quedado ahí hubiera quedado mejor, que metiéndole esa historia que yo creo que está absolutamente sin explicar, de la loca pasión del personaje de Sara por Gassman. Que es una cosa que primero no te lo cuentan y segundo no te lo crees viéndolo en la pantalla, que a mí es el factor que le sobra a la película. Porque tú sí te crees que él esté enamorado de ella y te crees la foto que la lleve en la... Todo eso funciona, pero el contraplano no. Pero lo otro claro, no funciona. Y no queda muy claro la relación con esas chiquitas ninfas que tienen los dos. De dónde viene más o menos, y bueno, de su familia, pero tampoco...